¿Se me escucha? ¿Todos ven bien en la pantalla? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, hoy quería que hablemos un poco sobre la energía electrostática, que lo dio Pablo, me parece que ya hace 2 semanas. Un poco quería arrancar como recordando cómo se construye este tema de la energía electrostática, porque es bastante ruidoso, quizá quedó un poco ahí haciendo ruido en la cabeza. La idea es, al igual que en F1, nosotros definimos el concepto de energía a través del concepto de trabajo. O sea, cuando uno pensaba en el trabajo necesario para llevar una partícula, una masa de un punto al otro, por ejemplo, contra la gravedad, uno terminaría definiendo una energía gravitatoria, pero que estaba asociada al trabajo de llevar la partícula de un punto A a un punto B, partícula, masa. No puedo evitarlo. Entonces, en el caso de la energía electrostática, la fuerza que nos interesa obviamente es del campo, la que genera un campo eléctrico, una fuerza electrostática, una fuerza de Coulomb. Entonces, pero el tema es que acá nosotros no nos estamos moviendo porque estamos en electrostática justamente. Entonces, el concepto de energía electrostática es más como un concepto como de energía latente, si uno quiere, esa energía que uno almacena en una distribución. O sea, yo tengo un montón de cargas que arrancan en distintos puntos del universo, infinitamente lejos entre sí, y yo las empiezo a acercar, y en el proceso de acercarlas tengo que hacer trabajo. Pero una vez que yo las pongo cerca, las dejo quietas y les clavo un alfiler a cada una, esa interacción, esa energía está como almacenada. Y yo sé, por ejemplo, de que el día que saque un alfiler, una de las cargas va a salir disparada y va a recuperar, entre comillas, por ejemplo, energía cinética. O sea, esa energía que está ahí por el hecho de que las cargas están muy cerca entre sí e interactuando electrostáticamente. Esa es la idea. Y el trabajo entonces o la energía, la vamos a calcular como el costo para armar la distribución. Después le ponemos los alfileres, que eso no requiere energía. Entonces, ¿cuánto es ese trabajo? Si yo tengo una carga Q sub I, el índice I no es inocente, estoy diciendo, bueno, esta es la iésima carga que estoy trayendo. Esto es una forma más o menos alternativa de encarar lo que Pablo les contó. Si les sirve mejor, si no, ya fue, es equivalente. Yo estoy trayendo la iésima carga y yo sé que hay un campo eléctrico E, cualquiera. Entonces yo sé que el trabajo es menos el trabajo que hace el campo eléctrico, ¿no? Porque recuerden este tema de que yo tengo que hacer un trabajo igual y opuesto, una fuerza más bien, igual y opuesta, cosa de cancelar exactamente la fuerza del campo eléctrico y que mi carga no se acelere. Yo la quiero traer de una forma cuasi estática, o sea, una velocidad prácticamente cero y constante. Pues si yo le permito que acelere, en algún momento va a romperme esa hipótesis de velocidad baja porque se va a acelerar a favor o en contra. Entonces, por eso tengo un menos acá, que es básicamente el trabajo del campo eléctrico. El mío va a ser menos ese trabajo porque tengo que hacer la fuerza opuesta. Pero bueno, ese menos lo puedo juntar con el campo eléctrico para que se me arme un gradiente del potencial. Y dado que esto es un campo conservativo, una potencial conservativa, bla, 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 lo termino escribiendo como el valor en el punto al que lo quiero traer menos el valor en el infinito. Pero como por la hipótesis es que tengo una condición de contorno de que el campo en el infinito, el potencial en el infinito, campo también, ambos son nulos. Entonces solo me queda el valor del potencial en ese punto. Esto hasta ahora es para un campo eléctrico arbitrario. Pero si yo pienso que este campo eléctrico justamente es el generado por las I-1 cargas que vinieron antes que la que estoy poniendo ahora, como en el pasado, entonces, nada, el campo va a ser la suma de los campos y el potencial va a ser la suma de los potenciales, ¿no? Por principio de superposición. Entonces, el trabajo que yo tengo que hacer es Q sub I por el phi, donde el phi ahora es la suma de todos los potenciales que vinieron antes. Yo acá especifico R sub I para que quede claro que es la posición en la que estoy trayendo la nueva carga, la iésima. Entonces, ese es el trabajo para la iésima carga. Por ejemplo, recuperamos un poco lo de la teórica.
si yo pongo i igual 1, es mi primer carga, y tengo la suma de j igual 1 hasta, bueno, 0. O sea, es una suma vacía, no tengo elementos, porque arranco en 1 y termino en 0. Entonces, eso te da a entender que la suma es vacía. Entonces el trabajo de traer la primera carga es 0. Y eso es razonable. Si ustedes se fijaron, la primera carga que traían en la teórica no tenía costo energético. Y obvio, porque no la estoy trayendo en contra de nada. Está sola en el universo y yo solo la estoy moviendo de un lado a otro. No es nada que me cueste trabajo. La segunda es la suma desde 1 hasta 1 del potencial. O sea, solo mira el potencial de la primera. Y eso es importante. El hecho de que la suma vaya hasta i-1 lo que te dice es que no hay autointeracción, que es quizás bastante obvio, ¿no? Digo, yo no puedo... las cargas no se hacen fuerza a sí mismas. Si lo hicieran, la expresión del potencial no andaría, así que estaría todo mal. Entonces, se ve más o menos que esto es el trabajo necesario para traer una carga, la iésima en particular. No es el mismo para toda carga, pero tiene la misma expresión. ¿Sí? ¿Todos me escuchan? No se me cayó, ¿no? Sí, todo bien. Todo bien, Facu, todo bien. Se escucha, se escucha. Estoy con un pánico. Entonces, si yo quiero el trabajo total, o la energía total, lo que hago es sumar todos los trabajos de cada una de las partículas, las cargas, perdón. Uy, estoy muy mal. Entonces, lo que me queda es, bueno, la expresión la copio. Y se ve que tengo esta suma doble, donde la de adentro va hasta alcanzar el índice de fuera. Y si uno usa la simetría que tiene estos términos, o sea, uno si lo escribe bien, usando que las cargas son cargas puntuales, uno puede ver que el phi j de Rey es lo mismo que el phi i de RJ, entonces uno puede, digamos, completar esta suma al costo de poner un medio. N es la cantidad de cargas que estoy trayendo, por ejemplo. Si yo traeré N en total, claro, es la cantidad total de cargas que yo voy a traer. Bueno, si yo uso esta simetría que tienen estos términos, o sea que yo puedo intercambiar I y J y me queda lo mismo, uno puede básicamente completar la suma, o sea, completar la otra mitad de los términos que me faltarían, los que irían de I más 1 hasta N, a cambio de poner un medio. Y esta probablemente sea la fórmula la que termina uno llegando, que ustedes tienen de la teórica. Esto es un pequeño comentario que voy a hacer porque me resulta muy interesante, es que esta expresión que ustedes ven, si uno lo mira con un poco de cariño, yo nunca usé que fuera Coulomb en particular. Yo solo dije que es un potencial, o sea, que es una fuerza, que es el gradiente de un potencial, bien, y que en el infinito se me anula. Esas son las únicas dos hipótesis que tomé. Y si uno Disculpa, empieza a Facu, ¿te puedo hacer pensar... una pregunta? Sí, En el término la última igualdad, donde dice la Ah. sumatoria de los potenciales sub J, sí. ¿cambiaste el I menos 1 por N por alguna razón? Sí, por lo que decía, si yo uso la simetría que tienen estos términos, puedo completar la sumatoria al costo de poner un medio. Ah, listo, gracias. Sí, después si querés lo podemos hacer, no es muy difícil, simplemente das vuelta a los índices y te das cuenta que al dar vuelta a los índices es básicamente equivalente a cambiar esta suma y que en vez de ir de 1 hasta i menos 1 vaya de i más 1 hasta n, y nada, sumás las dos que son iguales, les pones un medio y tenés que recuperar lo que ya tenés. Lo importante es que el término i nunca aparece, siempre es j distinto de i. Buenísimo. Gracias. Entonces, el que decía es, acá yo lo único que usé es que es un potencial, o sea que es un campo conservativo el que hace la fuerza, y que se anula en el infinito. Nada más usé realmente. Bueno, y quizá la simetría de J con I, pero si no, de última nos quedamos acá, no es tan terrible, digo, esto es para cerrar un poquito más la expresión. Y esto está bueno porque esto se usa para cualquier tipo de potencial que cumpla esto, por ejemplo, el potencial de la energía gravitatoria. Digo, si ustedes se fijan en interacción gravitatoria a la Newton, y quieren ver la energía gravitatoria que tiene una configuración, pueden hacer exactamente esta cuenta.
y después en la carrera van a haber otros potenciales, Lennard-Jones es un clásico, donde también puedes hacer esto y la energía se calcula exactamente de esta manera. Entonces está bueno porque todo este proceso no es como un caso particular, mirá qué chamullo, no, esto vale a un rango general de potenciales que uno se puede ir inventando y que van a ir apareciendo. Entonces, bueno, nada, ahora paso al continuo, como siempre. Este índice J básicamente lo hago continuo. Empiezo a indexar las partículas por su posición. Entonces, el Q sub I se me vuelve un ρ por dr. Se nos fue Facu, creo, ¿no? ¿Están ahí? Se puede hacer Ahí, usando creo. que... No estaba. No, fue mi conexión, perdón. Ah, perdón. Genial. Entonces, usando que ρ es la divergencia de y que phi es el gradiente de, bueno, entonces nos prueba que también se puede expresar como la integral del cuadrado del campo. ¿Sí? Esto de acá más o menos repaso, pero también está bueno que, por si les quedó alguna duda de la teórica, que es una parte medio rara. Paso a lo que sigue, todos estamos en el mismo canal. Yo diría que sí. Entonces, buenísimo. Entonces, si nosotros queremos calcular la energía electrostática, que yo llamé U, tenemos dos expresiones, básicamente. Las dos tienen que dar van a dar exactamente lo mismo. Y quizá la pregunta, ¿ese es un diferencial de volumen? Sí. Me gusta poner el numerito porque a mí me queda más claro en qué dimensión estoy integrando. Si pongo D2, estoy integrando en una superficie. Pero sí, es un diferencial de volumen. Entonces, uno dice, bueno, tengo un menú, tengo dos opciones, digo, ¿para qué? Digo, ¿por qué? ¿No hay alguna que sea estrictamente mejor que la otra? Digo, y la respuesta es que depende un poco del problema que uno tenga. La ventaja de la primera integral es que cuando estamos con configuraciones razonables de carga, ρ es acotada, ¿no? O sea, hay un volumen, o una superficie, o una línea, donde esto está definido y que es finito. Por ejemplo, una esfera, tengo que ρ para un R mayor al radio de mi esfera, no voy a tener carga, o va a ser cero, o no está definida como les gusta. El punto es que esta integral va a ser sobre un volumen finito, sobre la esfera en particular. En cambio, el campo, si ustedes miran las expresiones de campo, desafortunadamente en general el campo es no nulo en todo el espacio, o sea, pocos son los campos que son cero en algún lugar. En general los campos están definidos para todo R3, digamos. O sea, no hay ningún... Entonces esta integral termina siendo en todo el espacio. Entonces, ok, la primera tiene la ventaja de que la región del espacio es acotada, es un volumen, una superficie, algo finito, que quizás eso facilita la integral. O sea, es una integral definida, esta es más como una integral impropia, si uno quiere. ¿Cuál es la desventaja de la primera expresión? Y que phi en general, no sé si estuvieron calculando muchas phis, es un poco más fea, al menos para mi gusto, que el campo eléctrico. El campo eléctrico suele ser bastante más acotado, en especial si lo calculamos usando Gauss, por ejemplo. Suele ser una expresión bastante simple, en cambio tener que integrarlo, aparecen constantes de integración. Si la función es partida, empiezan a aparecer un montón de constantes para asegurar la continuidad. No sé. Puede ser que se embarre un poco al usar phi. Pero la verdad, hay que ver el problema, hay que tener las dos en mente, y uno en el momento elige. Hecho ese comentario, lo que sí les quería aclarar es que estas integrales no van a converger si tienen una distribución infinita. Eso es importante. O sea, si ustedes agarran un hilo infinito, un plano infinito, el ladrillo de hace dos clases, estas integrales no van a converger. Entonces, ni se gasten. Por eso a veces sí, tiene mucho sentido, ¿no? Tipo, estoy trayendo infinita carga. Es probable que tenga infinita energía. Por eso es que a veces se suele definir una densidad de energía, que es básicamente el módulo del campo eléctrico al cuadrado, como si uno quiere mirar
la cantidad de energía que hay en un volumen infinitesimal en cada punto, empieza como una densidad de energía. Digo, en modo de comentario, lo van a ver más en TO1 y otras materias. Acá, en general, tratamos de elaborar con cosas finitas para el tema de la energía, porque así podemos fijar lo conceptual. Buenísimo. Entonces, vamos al ejercicio 19, que es el único ejercicio que les pide pide calcular la energía. Y lo que les pide es para dos distribuciones, una que está cargada en superficie, una esfera cargada en superficie y una esfera cargada en volumen. Como pueden ver, son distribuciones más o menos gaussiables, donde nosotros podemos meter Gauss, y que no son infinitas, porque si fueran infinitas no lo podemos calcular. Así que la verdad que si agarran su repertorio de configuraciones que pueden calcular con Gauss, y lo intersecan con la superficie con los que son finitos, le van a quedar solo esferas, desgraciadamente. Así que lo vamos a hacer para esferas. Se puede hacer, si ustedes quieren agarrar, no sé, alguna de las más que hayan calculado y probar si pueden calcular la energía. Fíjense, parece que algunas no van a dar bien, pero otras sí. En fin, volviendo al tema del ejercicio. Entonces, yo lo voy a hacer para el volumen, y voy a dejar en sus manos que prueben con hacer la que está solo cargada en superficie. Para mí esta es un poco más fácil, así que está bueno probar, y si no sale, eso puede ser una señal de alerta. Entonces, acá el ejercicio nos plantea que primero lo calculemos usando las integrales, o sea, ambas integrales en principio. Podemos probar usar las dos, ver cuál nos gustó más, ver cuáles son los problemas que nos cruzamos. Pero también nos dice que probemos calculándolo vía el trabajo total. O sea, calcular el trabajo total para traer la carga Q total que va a tener el sistema en cantidades infinitesimales, cuasi estáticamente, desde muy lejos hasta nuestra esfera. Entonces, ¿cuál es la...? Entonces, bueno, vamos a probar eso. Vamos primero igual con lo más tranqui. Vamos a calcularlo usando las integrales, y después probamos con el tema del trabajo, que es un poquito más engorroso. Entonces, bien. Voy a poner todo, así no va apareciendo. Entonces, vamos a calcularlo primero vía potencial, o sea, potencial densidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar todos los ingredientes de nuestra fórmula y escribirlos claramente para no mandarnos ninguna. Entonces, ¿cómo es la ρ de R? Bueno, la ρ de R es ρ0 dentro de la esfera, o sea, para un radio menor al radio de la esfera, y 0 afuera de la esfera. Eso sería la forma de expandirla a todo el espacio, si uno quiere, ¿no? No hay carga fuera de la esfera, entonces ρ es igual a 0. Bastante razonable. Bueno, ¿cómo es el potencial y cómo es el campo? Voy a tener que referirme al ejercicio de la guía 8, de la esfera uniforme, porque no, preferiría no tener que volver a hacer. Igual si quieren lo podemos charlar después, pero en principio, si recuerdan, el campo eléctrico era lineal adentro de la esfera, o sea, crecía con el radio, y iba como 1 sobre R cuadrado afuera, que hacía que afuera de la esfera sea exactamente igual que una carga puntual en el origen, lo cual estaba bueno y tenía que ver con toda esta simetría que tiene la esfera, que es la misma simetría que tiene la carga puntual, ¿no? Yo acá lo expresé en términos de Q en vez de términos de ρ. Básicamente agarré las expresiones de antes y junté los 4/3 de pi por r al cubo para armarme una Q, pero me parece que más o menos se ve. Chequéenlo igual. Y después nada, integrando en R y poniendo las constantes para que esto sea continuo, consigo el phi. O sea, lo que tiene una R ahora se me hace un R cuadrado, lo que antes era un 1 sobre R cuadrado ahora es un 1 sobre R, con el menos, ¿no? ¿Se ve esto? ¿Todos ven más o menos dónde salen estas expresiones? ¿Y por qué las necesitamos? Bueno, espero que sí. En fin. Dicen que Entonces, sí, dicen que sí. Ah, buenísimo. Ahí lo vi. Gracias. No, que yo estoy un poco más paranoico de lo habitual porque tengo miedo que se me caiga el internet en el medio y yo hable una hora. Tranqui, cualquier cosa te llamo por teléfono, queda tranqui. Dale, gracias. Entonces, vamos a hacer
esto tendría que haberlo cambiado el cuatripasado, va a generar de nuevo una discusión, pero bueno, me la banco. Entonces, escribo un medio de la integral de ρ por phi, o sea, ρ por el potencial. Entonces, de nuevo, como el potencial es 0 para R mayor a R grande, nada, primero obviamente voy a usar un diferencial de esféricas, ¿no? Eso me parece que es bastante razonable. Digo, tengo todo expresado en coordenadas esféricas, donde tengo una simetría muy bella. Claramente lo voy a escribir en esféricas, no lo voy a hacer en cartesianas porque me voy a volver loco. Entonces, en esféricas, esto es la integral de 0 hasta R, porque de R en adelante yo sé que se me anula el producto porque se me anula el ρ. Esto tiene que ver, algo que ver con transformadas. ¿Qué transformadas? Transformada de Fourier, de Laplace, ese tipo de transformadas, decís, de Fourier. Sí, se puede pensar que tiene algo que ver con la transformada de Fourier. Uno puede más o menos argumentar. Sí, sí, no exactamente por ese lado, como que activa. Espera, voy a terminar con Flor. En realidad, a mí, después de haber cruzado Mate 4, me suena más a una convolución o a un producto interno, pero como un producto interno entre la función ρ y phi, pero la verdad que también más o menos se puede pensar. Hay una relación, desconecten, muchachos, si capaz me voy al pasto. Hay una relación entre ρ y phi en electrostática, que es que uno puede usar Fourier para resolver la ecuación de Poisson, y esto se puede escribir en términos de la transformada, de la antitransformada del cuadrado, de la transformada de phi, de ρ, una cosa así, pero sí, no, mejor lo voy a parar acá. Tiene que ver en algún sentido, para mí es más como una especie de producto interno de funciones, y me parece que lo van a ver en Mate 4 los que estén cursando, van a ver lo que son normas y producto interno entre funciones, y va a sonar más a eso. Pero no, la integral no es una transformada de Fourier en principio. Ahora pueden volver a aprender. No, sí, 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 está muy bien. Las transformadas son como estos productos internos, como le digo yo a esto, pero con funciones muy específicas. En general, vos con la transformada, por ejemplo, phi es una función particular, e a la i kx, e a la menos sx, si es una transformada de Laplace. O sea, tienes una función muy específica. Cuando son dos funciones arbitrarias, como ρ es totalmente arbitraria, y phi en principio, bueno, no es arbitraria, está determinada por ρ, pero no es siempre la misma función, ahí yo no lo veo tanto como una transformada. La verdad que no lo veo tanto como una transformada. Yo esto, si me preguntan, lo veo como una especie de promedio, como que estoy promediando la ρ, el potencial en el volumen. Porque es como que cada punto lo multiplico por la carga, entonces como que le estoy asignando un peso. Nah, voy a dejar de delirarme. Perdón, Flor, que me fui por las ramas, pero no, esto al principio no es una transformada. Entonces, yendo a lo que dijo Maximiliano, que le activó el sensor porque extendí la densidad de infinito, la verdad que es una cuestión práctica. La verdad que a mí, o sea, viene en el fondo, si me permiten retroceder un poco, viene en el fondo de que cuando uno hace el pase de acá a acá, esta integral, por como viene el argumento, termina siendo en todo el espacio, no solo en el volumen donde está definido. Entonces, como para simetrizar el problema y no tener una integral en un volumen y una integral en el espacio, o para poder expresarlo de forma más acorde, uno lo que dice es que esta integral es en todo, o sea, acuérdense que esto se extiende al infinito para poder eliminar ese término que nos queda, no sé si se acuerdan que queda en un momento un término tipo, que va como, o sea, una integral como de superficie que quedaba, ¿se acuerdan cuando usábamos el teorema de divergencia? Y uno extiende al infinito para poder sacarse ese término de superficie de encima.
Entonces, como esta la extendiste al infinito, uno dice, bueno, ¿por qué esto va a estar en un volumen finito y esto en un infinito? Extendámoslo al infinito y de última decimos que ρ es 0 donde tenga que ser 0 y llegamos a la misma integral. Es una cosa práctica, como diciendo, quiero poder expresarlos como integrales en todo el espacio sin tener que preocuparme porque realmente tengas un integral en todo el espacio. Entonces, uno extiende ρ para que se anule afuera del volumen en cuestión. Pero la verdad, te podrías haber olvidado de esto, y si te fijas, esto es una integral en un volumen finito, y estoy haciendo lo que tengo que hacer. No es nada tan loco, me parece. ¿Se te apagó la alarma? ¿Te convencí? Física 2, fracción. Buenísimo. Sí, y Fourier de nuevo. Sí, dicen que cuando uno tiene un martillo todo parece clavo. Sí, el razonamiento es idéntico, pero no porque esté relacionado esto con una transformada de Fourier, sino porque uno hace justamente esta noción de... no lo dije bardeando, gente, perdón. Capaz, a veces se usa medio para bardear a la gente esa frase, pero no fue la intención. Pero esta lógica de decir, ya fue, yo pongo las integrales en todo el espacio, y si están definidas en solo un volumen, algo que sea fuera de ese volumen es algo súper recurrente. Es una forma de poner todo como en el mismo, como todo en el mismo ground, todo en el mismo nivel. Todo el nivel de integrales en el espacio. Buenísimo. Entonces, entonces nada, hago el reemplazo. Este ρ cambia por un ρ0 y este phi cambia por todo este choclazo. Que acá capaz ya les puede empezar a resonar eso que les dije de es un bajón el phi, es una expresión un poco complicada, y es un poco más complicada, menos más que el campo, para mí al menos, es un poco más complicada. Entonces, acá lo que hice fue escribir el diferencial de volumen en esféricas usando algo que se llama el ángulo sólido, pero que, solo para clarificar, esto se me escapó la vez pasada y me olvidé de cambiarlo esta vez, esto es básicamente, esto va a ser horrible, esto es básicamente el seno de tita de phi de tita. Seguramente lo vieron en la teórica igual, pero eso no significa que uno lo tenga tan interiorizado. Esto va de 0 a 4 pi, porque en realidad esto está asociado a una integral entre... tengo dos integrales, ¿no? O sea, si yo hago esta integral, ya que estoy, tenemos un poco de ángulo sólido, si yo hago esta integral, la tengo que hacer, el phi va entre 0 y 2 pi, pero el tita va entre 0 y pi, ¿no? Y si ustedes hacen esta integral, les da 4 pi. Porque el seno entre 0 y pi integra 2, y bueno, y esto integra 2 pi, entonces les queda 2 por 2 pi. Entonces se suele hablar del diferencial de ángulo sólido, que es algo que integra 4 pi. ¿Por qué lo hice? Porque nada acá depende de tita y de phi. Entonces yo sé que lo único que voy a hacer cuando integre toda la parte angular va a ser que me aparezca un 4 pi, porque todo esto es constante para la parte angular y sale afuera de la integral. Entonces es una forma compacta de decir, voy a multiplicar por 4 pi en el siguiente paso. Pero se las voy introduciendo de pasada, es una buena chapa. En mecánica clásica lo van a usar en uno de los temas menos entendidos de mecánica clásica, que es scattering. Capaz con esto tiene una ventaja. Al menos fue el tema que yo menos entendí de la materia. Es como una forma compacta de hablar del ángulo sobre una esfera. De hecho, si se fijan, esto es justamente el área de una esfera de radio 1. Entonces está asociado a cómo uno puede barrer superficie sobre una esfera. Quizás les suena de la demostración de Gauss. Entonces el punto es que tengan en mente esto. Lo que importa es que esto es una integral sobre la parte angular que yo sé que no está en mi expresión, entonces eventualmente va a salir afuera y lo único que va a hacer es aparecerme un 4pi acá. Entonces saco el 4pi para afuera y todas las constantes que pueda,
y me queda solo la integral. Tengo el jacobiano R cuadrado de esféricas y lo mezclo para tener el integrando radial. Voy a dejar esto anotado. Entonces, básicamente, bueno, acá tengo una integral bastante pava entre 0 y R. La parte en 0 nunca me va a dar nada, así que simplemente tomo la primitiva y evalúo en R. Entonces, de 3R cuadrado me queda un R cubo, y por el R cuadrado me queda R a la quinta. Lo mismo acá me aparece un R a la quinta, me aparece el 1/5 de la integral. Y después tengo, bueno, todo este choclazo de acá. Lo que voy a hacer ahora es que yo acá tengo un 4pi rho 0 y 4pi rho 0 está como cerca de ser un Q, básicamente. Entonces, reemplazo rho por Q, usando esta definición de la carga total, porque acuérdense que acá el problema me lo dieron en términos de la carga total Q, así que sería sano dejarlo en términos de la carga total Q. Además, me va a compactar bastante porque me va a hacer desaparecer este 4pi. Y bueno, haciendo un poquito de álgebra, me termina quedando una expresión bastante particular, como 1/2 de 6/5 de Q por K por Q sobre R. Lo interesante de notar es que esto es el potencial sobre la superficie. Si ustedes lo miran acá, si ustedes reemplazan en R igual a R grande, les da el potencial sobre la superficie de la esfera, que es K por Q sobre R, igual que el potencial, de nuevo, porque estamos, entre comillas, afuera, igual que el de una carga puntual. O sea, termina quedando bastante compacta la expresión. Interesante notar que me queda Q al cuadrado, entonces no importa el signo de la carga total. O sea, si yo atraigo todas cargas negativas o todas cargas positivas, el trabajo que tengo que hacer es el mismo, y eso es muy razonable porque se están repeliendo. Entonces, a mí no me importa el signo de la carga. En general, mientras toda la carga sea el mismo signo, no me va a importar realmente. Entonces, ¿se ve más o menos esto? Quizás hay que hacer que después pueden seguir en el del PDF un poco mejor el álgebra, me parece que está bien, pero es más o menos razonable. Me termina quedando carga por potencial, que eso es energía por como lo definimos, así que, al menos en términos de unidades, debería ser como... Algo que quiero marcar, que por eso puse este comentario súper feliz, es que esta forma de acá, yo nunca la usé. O sea, cómo es el potencial afuera de mi distribución de carga, no me importa. Yo jamás usé que afuera fuera como K por Q sobre R. Es algo que me resultó indistinto. Esa información yo no se la metí a mi problema. Y eso es raro, ¿no? Porque es la integral en todo el espacio. Es como que en algún sentido la información de que esto es así viene obvia sabiendo que la densidad es 0. Es algo que me resultó interesante. Es como que yo bien podría no saber cómo es el potencial afuera y está todo bien. La energía es la misma. Muy loco. Bueno, más allá de que yo me maraville con esto, voy a volver a... Voy a borrar esto de acá. Y ahora lo que propongo es hacerlo, pero vía el campo eléctrico. Hacerlo a través del campo eléctrico. Entonces, de nuevo, las expresiones que tenemos son las mismas, ahora lo que pasa es que ρ y φ no pinchan ni cortan, solo nos interesa el campo eléctrico. Y acá hay que tener un poco de cuidado, ¿no? O sea, lo primero que uno puede hacer es, bueno, nada, empezamos a reemplazar. Pongo epsilon 0 sobre 2, pongo el campo, lo expreso en general, porque yo sé que el campo el módulo del campo al menos, solo depende de R, ¿no? Porque cuando yo le tomo módulo, el R reversor desaparece. Yo sé que el módulo de campo solo depende de R, entonces puedo de nuevo usar mi truquito con el diferencial de ángulo sólido para sacar un 4pi afuera. Pero tengo que tener cuidado, porque cuando yo integre la norma del campo, voy a tener una expresión cuando integre entre 0 y R grande, y otra cuando integre entre 0 y R chica. Acuérdense que esta integral es sobre todo el espacio, así que el R tiene que ir de 0 a más infinito. Entonces, me queda el 4pi epsilon 0, que esto tiene unas ganas increíbles de ser un K, y lo va a hacer. Y me queda la integral del módulo del campo entre 0 y R, y entre R e infinito. ¿Por qué la separo? Porque sé que cada uno de estos va a tener una expresión distinta para el campo. ¿Se ve? ¿Se ve toda esta primera línea? Sí, sí.
Buenísimo. Entonces, nada, bueno, hay que hacer la integral. Metí el R adentro para hacerlo un poco más rápido, pero aparece esta barra. Si yo hago la integral, me va a dar algo bastante tranqui, me termina quedando lo mismo de antes. Interesante que acá, que voy a aclarar, transformé el 4pi por epsilon 0 en 1 sobre k, y está bien, porque yo sé de antes que k me tiene que quedar a la 1, no al cuadrado, y acá está metido en un cuadrado, así que se me cancela un poco, y me termina quedando la misma expresión de antes. La verdad que yo creo que acá podríamos armar hinchadas y decir quién es team campo eléctrico, quién es team densidad, porque calculamos de las dos maneras. No sé cuál les resultó más fácil. Para mí en este caso son lo mismo, pero hay casos donde una puede ser estrictamente mejor que la otra. Así que, de hecho, les voy a preguntar a ver si alguno se juega a decirme. Team ok. Jacob. Algo así. Pero piensen cuál de las dos va a ser más fácil cuando lo hagamos cuando lo hagan ustedes, yo no lo voy a hacer acá, para el casquete, o sea, para solo cargada en superficie la esfera. ¿Cuál creen que les va a resultar más fácil? ¿La integral en todo el espacio que es el campo eléctrico o la integral sobre el lugar donde está definida la carga del método anterior, digamos, de la densidad por phi? Piénsenlo, después si quieren al final de la clase lo charlamos. Hay una que va a ser realmente muchísimo más fácil que la otra. De hecho, las temas que me están grabando, voy a decir bobamente más fácil que la otra, porque realmente es mucho más fácil. Así que con ese spoiler hecho, tenemos las dos, usemos las dos integrales, vimos que dieron lo mismo, lo cual tiene que pasar porque lo vamos matemáticamente, no es que lo estamos postulando ni mucho menos. Y ahora viene la parte de calcularlo mediante el trabajo. Yo voy a hacer la forma 2, la forma 1 para mí es más difícil, y de hecho, piénsenlo los que tengan ganas del desafío, pero lo importante, o sea, lo fundamental de esta clase, todo lo que ustedes tienen que acordarse sobre energía en electromagnetismo o en electrostática, se acaba de terminar en la diapo anterior. Así que ahora ya se pueden relajar un poco. Si les quedó claro más o menos esto, ya están como quieren. Lo que Perfecto. importa es calcular la energía vía las integrales. Profe, yo tengo una duda, Sí, ¿puede ser? sí. En la cuenta cuando pones en el anteúltimo reglón de vía campo eléctrico, ¿no? Que tenés el corchete, el 1 sobre R, no sé qué, y te quedes el más la integral de R hasta infinito de 1 sobre R cuadrado. Sí. No entiendo, o sea, cómo calculaste esa integral, porque está entre R e infinito. Bueno, O sea, cuando hace el otro reglón. tomo la primitiva, me va 1 Sí. sobre R, y en el infinito 1 sobre R se va a 0, ¿no? Y me queda la Haces regla eso sola. nomás. Claro, Ok, sí, porque como esto es 1 sobre R, cuando evalúo en el infinito tiende a Vamos a 0, claro. Y lo mismo, bueno, acá también se anula, pero porque evalúo directamente en 0. Sí. En momento de término se anula. Listo. Sí, está bueno que el hecho de que me queden en este orden y no al revés hace de que se sigan sumando a pesar de que a esto le sale un menos al integral. Es como que todo, a veces, cuando uno se pone a hacer la cuenta despacito, todo como que mágicamente da bien y es muy satisfactorio. Bueno, para mí. Listo, gracias. Golazo. Bueno. ¿Estamos entonces? ¿Quedó algún ruido con esto? Pues insisto, esto es como lo importante. Lo que viene ahora está buenísimo, es re divertido, es un poco desafiante, pero no es como la forma lo que uno tiene que tener en la mente cuando piensa en energía. O sea, esto es como medio una buena justificación y algo bueno para chequear que efectivamente llegamos a lo mismo. Bueno, no escucho quejas, así que voy a empezar a comentarlo. Entonces, lo que nos dice el problema es, nosotros tenemos una esfera y la vamos a armar ahora. O sea, queremos realmente calcular el trabajo de armarla. Entonces lo que te dice es, agregale capas sucesivas con una densidad ρ final a tu esfera. O sea, arrancá sin nada,
arrancás con todo vacío, te traes una carga y la pones en el centro, y después traes otro pedazo de carga y le pones como una nueva capa a esa carga que ya tenés, y le vas agregando capas. Todo como capas de una cebolla. Lo que importa es que esas capas tengan toda la misma densidad de carga, cosa de que la densidad de toda la cebolla sea la misma, sea el arroz final, que no es más que la carga total sobre el volumen. El volumen es 4/3 de R al cubo, entonces es Q sobre eso, que también ha tenido esta forma. Entonces, esto lo voy a decir despacito. Entonces, lo que yo hago es, voy a asumir, como hacerlo como medio inductivo, como hicimos al principio, viste que yo asumí que ya estaba trayendo la iésima carga y nunca dije si era la primera, si era la quinta, si era la 19ª, era una iésima. Yo voy a asumir que estoy trayendo un diferencial de carga a una esfera que ya tengo o no tengo armada. Es una esfera que ya tengo armada y ya tiene un radio, que voy a llamar R chiquita. Puede ser 0, si el radio es R chiquita igual a 0, significa que no tengo esfera todavía y que es la primera carga que traigo. Todo bien, no importa. Lo estoy diciendo en general. Entonces, mi esfera tiene un radio R chiquita y ya tiene acumulada una determinada cantidad de carga, ¿no? Como la densidad es siempre la misma, la carga que yo tengo acumulada es el volumen de mi esfera por el ρ final, que es esto de acá. Pero bueno, lo dejo en términos de ρ final porque el ejercicio acá me lo tira así, me tira ρ final por la cabeza. Entonces, mi sistema es una esfera con un radio R, carga total esto, y yo estoy trayendo un pedacito de carga dq nuevo hacia la esfera. Entonces, ¿se entiende el setup? ¿Se entiende la idea? La esfera que yo tengo hasta ahora es una esfera parcial, no es toda mi esfera, es un pedacito de la esfera porque todavía no la terminé de armar. Entonces, el trabajo, igual que al principio, es menos, el trabajo que yo tengo que hacer, que por ende es el que me va a pedir la energía, es menos el trabajo del campo eléctrico, que por todo lo que decimos antes, sabemos que no va a ser más que evaluar phi en R. Pero acá yo puse esta anotación medio particular, que a mí me gusta a veces porque aclara, que es, puse este punto y coma acá, que lo que dice es, lo que está de este lado, estos son las coordenadas, digamos, el R versor. Y esto de acá son como los parámetros. ¿Qué parámetros? Y bueno, si yo pienso en una esfera cargada, tengo que decir determinados parámetros para que vos sepas exactamente cuánto. Te tengo que decir, por ejemplo, su radio y su densidad. O su radio y su carga, porque puedo después calcular la densidad si te digo que es uniforme. ¿Se ve esta idea de por qué necesito parámetros para definir bien el campo de una esfera? O sea, yo no te puedo decir, che, tengo una esfera, calculame el campo. ¿Qué esfera? dW es el diferencial de trabajo que yo tengo que hacer. Claro, yo pienso que es un diferencial de trabajo porque estoy trayendo un diferencial de carga. Entonces, asumo que así como mi carga es infinitesimal, mi trabajo va a ser infinitesimal. Sí. Gracias, no lo había aclarado. Entonces, sí, gracias, Augusto. Ahí voy justo a eso. ¿Por qué dos R's? Y porque acá hay una superposición medio rara. Yo estoy trayendo la carga hasta la superficie de mi esfera. O sea, el radio al que va a quedar es exactamente igual al radio de la esfera. Entonces, esto es el radio de la esfera, o sea, el radio que la esfera tiene físicamente, y esto es la distancia a la que yo lo traigo, que coinciden, porque yo acuérdense, le quiero agregar una capa a una cebolla. Entonces, la capa tiene que estar en contacto con la cebolla que ya tengo, o sea, tiene que estar justo en un radio igual al radio de la cebolla que tengo hasta ahora. Entonces, lo que hay que pensar es que este Q y este R, estos dos, vienen de esta expresión. Yo defino el potencial a distancia R de una esfera de carga Q y radio A chiquita, como agarro la expresión de arriba y reemplazo básicamente el Q grande, se puede ver que es la misma de antes, ¿no? Tipo, si R es menor al radio de la esfera, que es una chica, pum, una expresión, si es mayor, otra. Entonces, esto es el radio de la esfera.
en general, ¿no? Cuando yo lo pienso en general, o sea, olvidándome de lo de arriba, esto es el potencial de una esfera de radio A, carga Q a distancia R. Como un cantito. ¿Se ve esta definición de acá? ¿Sí? ¿Vos lo ves, Agus? Ok. Entonces lo que yo te digo es, pero bueno, pero yo justo, te quiero traer mi pedazo de carga a una distancia R igual al radio de la esfera. Entonces estos dos van a terminar coincidiendo. Y por quizás mi no muy apropiada elección para el nombre del radio de la esfera, termina quedando igual al nombre de la coordenada. Pero lo que importa es que en realidad la coordenada a mí no me va a importar, porque ¿qué me importa la coordenada? A mí me importa solamente dónde lo estoy trayendo. Entonces, de nuevo, esto es el campo, o sea, perdón, el potencial de una esfera de radio R sobre su superficie. O sea, perdón, radio R y carga Q. Justo sobre su superficie. Entonces, esto es exactamente sobre la superficie de la esfera. ¿Sí? Entonces, se ve más o menos de dónde sale esto. Lo importante es notar que hay medio una doble dependencia, pero no importa, porque cuando evaluemos R igual a A, podemos elegir cualquiera de las dos expresiones, ¿no? Por continuidad, evaluar arriba o evaluar abajo es lo mismo. Entonces lo que voy a hacer ahora, bueno, ya para aclarar, reforzar todo este tema de la cebolla, es ¿qué estoy haciendo visualmente? Yo tengo un diferencial de carga, que es un puchito, pero que es chiquito, ¿no? Acá está súper grande, pero en principio es infinitesimal. Y yo lo tengo en el infinito, que son más o menos, no sé, 10 centímetros, pero acá me sirve. Entonces yo lo traigo hasta la superficie, ¿no? Entonces eso me va a costar un determinado trabajo, que es lo que dijimos arriba, dQ por el phi de R, Q y R de nuevo, pero no importa. ¿Se entiende? O sea, me va a costar el costo energético de traerlo de acá hasta la superficie. Y yo lo apoyé. Apoyé mi diferencial de carga. Pero yo necesito una capa de cebolla, no una pelotita arriba de mi pelotita. Entonces, lo que yo hago es amaso, visualmente distribuyo la carga sobre la superficie para los costados, y uno dice, pero ¿eso no te cuesta trabajo, capo? Yo te digo, no cuesta trabajo, porque la superficie de la esfera es un equipotencial. O sea, sobre la superficie de la esfera, o sea, a radio fijo, el potencial tiene el mismo valor. O sea, es un equipotencial. Entonces, llevar la carga de un punto de un equipotencial a otro me cuesta trabajo cero porque no hay cambio de potencial. Acuérdense de que esto es el delta phi, básicamente. Entonces, si yo quiero ir de este punto de la esfera a este punto de la esfera, como están al mismo potencial, me cuesta cero trabajo. ¿Se ve? Por eso es que yo calculo el trabajo de traer el diferencial de carga desde el infinito hasta la superficie y después distribuirlo es gratis para mí, por toda la simetría que tiene el problema. ¿Se ve esto? Quizás es un refuerzo visual, algunos capaz ya lo tenían claro. Pero bueno, es como un plus para que no tengan que mirarme por la camarita a mí, cerrarme la mano arriba del puño para pensar en una cebolla. Entonces, nada, si nos creemos esto, y yo escribo el diferencial de trabajo, me queda el diferencial de carga, que ya lo tenía de antes, por el potencial evaluado en la superficie, que, casualidad, me queda simplemente K por Q sobre R, ¿no? Porque acuérdense, evaluarlo afuera o adentro es lo mismo porque estoy sobre la superficie, así que lo evalúo afuera, que termina quedando como el potencial de una carga puntual. Y acá el chiste es decir, bueno, pero como hicimos en este dibujo, voy a borrar, en el momento en el que yo le pongo una capa a la cebolla, no solo aumento la carga de mi sistema, que está bien, es lo que quiero hacer, o sea, yo tenía un sistema con carga Q, pasó a un sistema con carga Q más de Q, también tiene que crecer el radio, o sea, el radio interno, este gris claro, digamos, que es el R chiquita, ahora tiene que crecer cuando yo le agrego una capa, tiene que crecer a un R más de R. Pero la pregunta es, ¿cuánto es ese de R? O sea, yo sé cuánta carga traje, ¿no? Obvio, porque la
la traje yo, pero cuando yo amase esa carga y la distribuya alrededor de la esfera, ¿cuánto me va a aumentar el radio? Eso a priori uno no lo sabe. Entonces, lo que tiene que usar para saber cómo va a ser ese aumento de radio de R es decir, bueno, yo lo que sé es que voy a amasar esa carga de forma tal que la densidad de la esfera no cambie. Entonces yo quiero que la densidad sea efectivamente el ρf. Entonces lo que digo es, la densidad de carga antes, acuérdense, mi esfera tiene carga Q y radio R chiquita, esta es mi densidad antes de traer la carga, tiene que ser exactamente la densidad después de traer la carga. Que si se fijan es carga Q más de Q, porque tengo carga extra, y ahora el radio lo cambio por R más de R, porque le agregué un diferencial de radio, o sea, se me agrandó un poquito. Entonces lo que yo quiero es que la densidad antes y después coincida, cosa que no haya cambiado yo la densidad total del sistema. ¿Se ve este argumento de dónde sale esto? Y mi idea con esto es relacionar dr con dq. ¿Se ve esto? Buenísimo. Entonces, nada, hago un despeje, paso junto todo lo que tiene dr de un lado, todo lo que tiene dq del otro, termina quedando esta resta de cubos, y acá yo lo que voy a decir es, bueno, dr es un diferencial, entonces yo puedo expandir esto en un cubo del binomio, nada tan terrible, y me quedo solo a primer orden en dr, o sea, yo voy a tener acá un término r cubo, 3r cuadrado por dr, que es este de acá, y después voy a tener un término que va a ser dr cuadrado, y otro que va a ser dr cubo. Eso seguro no va a aportar mucho. Eso es a lo que voy. Digo, bueno, esto es orden de dr al cuadrado. A la goma, lo tiro. Entonces me termino quedando solamente con el primer término. Acá me falta un Q. Entonces, nada, despejo. Paso el R cubo dividiendo y me termina quedando, voy a tener que alejar un poco, 3Q, proyecten para abajo el puntero, 3 veces la carga sobre el radio. Y eso, si yo lo quiero expresar en términos de cosas que son, yo lo quiero expresar de forma un poquito más sugestiva, digo, bueno, pero ¿la carga cuánto es? Bueno, la carga es 4/3 de pi por la densidad por el radio al cubo. Entonces, todo esto me termina quedando 4pi r cuadrado por el ρ por un dr. ¿Qué es 4pi r cuadrado? Así los quería agarrar. La superficie, ¿no? Esto es la superficie de un cascarón esférico de radio R. Y dr es el ancho de este cascarón. O sea, yo tengo entonces una superficie esférica que va a tener una determinada área. Y yo le agrego como un pequeño cascaroncito. Lo que te estoy diciendo con esto es, capo, la carga que agregaste va a ser básicamente el volumen que agregaste por la densidad. Y uno lo mira así y dice, ah, claro, qué capo. Sí, obvio. Digo, si te estoy diciendo que la densidad es la misma. Y lo que importa más allá de todo esto es que ahora yo tengo una relación clara entre Q y R. Al menos entre dq y dr, pero bueno, después si quiero lo puedo integrar. O sea, digo, ya tengo una relación entre una variación en Q y una variación en R. En los cubos, acá, decís, Flor. Acá. Bueno, tengo estas dos expresiones, tacho los 4/3 de pi, y paso esto para acá y esto para acá. Entonces me termina quedando Q por R más R por dr al, R más dr al cubo, y del otro lado me queda Q más Q por R al cubo. Y ahora lo que hago es, hago la distributiva acá, para que me quede el dq solito, y paso todo lo que tiene Q para este lado, y todo lo que tiene dq para el otro. Entonces, nada, tengo Q por R, me termina quedando menos R cuando lo paso para el otro lado, y este me queda el dq por R cubo, que es el que ya tengo,
Bueno, y esto queda exactamente igual, pero le saco un factor común Q para que me quede una resta de radios al cubo. ¿Sí? ¿Se ve? Buenísimo. Y nada, después acá hago esto de expandir a primer orden. La verdad, hay otras formas de verlo, pero esta es como, para mí, bien a lo físico. Bien a lo... Estoy trayendo literalmente capas de cebolla y las estoy poniendo alrededor de mi esfera. Entonces, lo importante es que ahora yo puedo escribir dq en términos de dr. Puedo escribir dq en términos de dr o dr en términos de dq. Y acá viene una elección muy difícil que tiene que hacer en la vida, decir, bueno, ¿en qué términos quiero escribir las cosas? ¿En términos de la carga? Que la conozco, ¿no? Yo sé con qué carga arranco, 0, y con qué carga quiero terminar, Q grande, o lo hago en términos del radio. Yo sé con qué radio arranco, 0, y con qué radio termino, R grande. Así que acá uno tiene que tomar una decisión. Yo creo que elegí hacerlo en términos del radio. Entonces, agarro el dq que aparece acá y lo reemplazo por el radio. Y reemplazo R por la expresión de la densidad. Creo que, no sé si esto lo hago todavía. Claro. O sea, vamos de nuevo. Yo reemplazo entonces el dq por esta expresión de acá, ¿no? Ya que esto lo pongo en términos de la densidad, para que me quede. Me parece este 4pi r cuadrado, y cuando yo lo reemplazo en el diferencial, sí, ni siquiera uso Taylor en sí, expando el cubo del binomio. O sea, esto me va a quedar un r al cubo más 3r cuadrado por dr, más 3r por dr cuadrado, más dr cubo, sí, va a coincidir con la derivada, ese también es un poco, de hecho es otra forma de llegar a eso, lo que dice Lautaro. Yo puedo escribir R en términos de Q, usando que la densidad es constante, y después la derivo. Yo en particular lo hice de esta manera porque me parece mucho más visual escribir los dos volúmenes y decir, tienen que tener la misma densidad. Entonces, este R se me va con este R, y todo esto que me queda acá es O de dr cuadrado. Y se fijan, eso es exactamente lo que tengo acá. Buenísimo. Lo que dice Lautaro es cierto, eso es como una derivada. Yo pude haber dicho que Q es 4pi, 4 tercios de pi por R al cubo por el ρ final. Ahí. Y simplemente haber derivado a ambos lados. Lo pude haber hecho. De hecho, si ustedes tuvieran que hacer la cuenta para algo de la vida, esta es la forma de hacerlo. Acá simplemente derivan a ambos lados y les queda que de Q a dr les queda 4pi r cuadrado por ρ. Este dr es lo más feo que escribí en mucho tiempo. Bueno, dr. Y nada, si pasan el dr para el otro lado, tienen la misma expresión que teníamos antes. O sea, fue una derivada con extra steps. Pero está bueno, porque si uno lo encara así, uno ve bien claro lo que está pidiendo en términos de la densidad, y bien claro cómo se te forma, más o menos naturalmente, este cascarón esférico. Por cualquiera de las dos formas es equivalente, lo pueden encarar directamente de esta manera, diciendo, bueno, Q depende de R vía esta fórmula, porque yo sé que la densidad es constante. Así que nada, al momento de realizar el ejercicio, elijan la que más les guste, es cuestión de gustos. Bueno, espero que lo hayan copiado porque lo voy a borrar, así continúo. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro esta slide? Excelente, excelente. Entonces, bueno, nada, acá voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Voy a reemplazar este dq por un dr.
Entonces, y voy a reemplazar Q en términos de R, ¿no? Que yo sé cómo escribir Q en términos de R, va a ser esto de acá. Lo voy a marcar, así se ve mejor. Esto de acá es Q. Y esto de acá es dq. ¿No? Si lo vemos de antes, es bastante razonable. Y bueno, juntando todo más o menos cómodamente, viendo que me aparece 2 veces un 4pi, 2 veces un ρ, y este 3 está casi 2 veces, así que lo multiplico y lo divido, me termina apareciendo esta expresión de acá, por k, por un r a la cuarta, por el de r. Nada, esto es un poco de gimnasia algebraica. Y entonces uno dice, bueno, listo, esto es mi diferencial de trabajo. Mi diferencial de trabajo es todo este choclazo por un diferencial de radio. Entonces, si yo quiero obtener el trabajo total y yo conozco un diferencial de trabajo, sumo los diferenciales de trabajo, o sea, sumo los diferenciales de trabajo de todo. Pero como estoy en diferenciales, lo puedo integrar. Entonces, para calcular el W, lo que voy a hacer es integrar el dW, pero que en el fondo es integrar esto en dr. Entonces, yo escribo W como una integral de dW, pero bueno, la escribo en términos de R. Y de nuevo, este es el problema. Yo los límites de la integral en W no los conozco porque, estaría re piola si yo supiera cuál es el límite. El límite inferior seguro es 0, ¿no? Eso es muy probable. Pero si yo conociera el límite superior de esta integral, no tendría que hacer nada de lo que estoy haciendo. El chiste es que no lo conozco. Entonces, bueno, voy a cambiar es como un cambio de variables muy complicado que acabamos de hacer, para pasar de la variable trabajo a la variable radio. ¿Con qué ventaja? Que al radio yo sí le conozco los límites, sé que va entre 0 y R, yo sé que mi esfera va a arrancar con tamaño 0 y va a crecer hasta llegar a tamaño R. Entonces voy a hacerlo incrementar. ¿Sí? ¿Se ve esta idea, esta noción de estas dos primeras igualdades? Bien. Es como que estoy sumando el trabajo, como dice acá, no sé por qué no lo leí, el trabajo de cada capita, de cada capa de cebolla de ancho diferencial. Entonces nada, es hacer la integral de básicamente un R a la cuarta, todo el resto sale. El 1 sobre R al cubo. Acá lo que hago es decir, bueno, esto es casi la carga total, me faltaría multiplicar por un R al cubo, así que multiplico y divido por R al cubo para que esto se me forme la carga total del sistema. ¿No? Esto es el radio total, o sea, el radio final, digamos, y esta es la carga final, entonces nada, multiplico y divido acá por R al cubo. No sé si lo marqué en algún lugar, no lo marqué. Bien, genial. Y nada, hago esta integral que por suerte es bastante sencilla, y cuando yo empiezo a recomodar me queda un 3/5 de Q por K por Q por sobre R, y digo, pero 3/5 es un medio de 6/5, que yo lo tenía dando vueltas de arriba. En un medio se lo dejé solamente para que haya reminiscencia con la integral, ¿no? Que yo tenía un medio que iba arrastrando por todos lados. Y esto, nada, esto es exactamente lo que teníamos antes. Solo que con el cuádruple de diapositivas. Entonces, por eso es que a mí me encanta este proceso, me parece re divertido y visual, cuando te lo explican bien al menos. Pero claramente no es una forma operativa de resolver este tipo de cosas. O sea, está bueno, uno lo ve, pero no es una buena idea. Después les dejo mirar el caso 1 si tienen ganas. Para mí es un poco más difícil, porque lo que te dicen es que ahora vos arrancás con una esfera con un radio ya bien definido, pero densidad 0, y le vas inyectando carga para que vaya creciendo la densidad, pero siempre uniforme.
Y eso es un problema porque ya uno no puede pensar en capas, tiene que pensar como en una jeringa y que uno le va inyectando la carga, y esa carga que uno le mete con la jeringa se tiene que distribuir cada pedacito de carga en un R distinto, y eso lo puede hacer bastante más tediosa la cuenta. Si andan con ganas, piénsenla un poco, pero si no, insisto, lo importante es llevarse de acá las integrales del principio, y bueno, hay una pequeña prueba de que armando el sistema de una manera, tiene una determinada energía. ¿Sí? ¿Se vio hasta acá alguna duda con esto? Buenísimo. Más. Bien, todo bien. Entonces, como les decía, si más o menos me siguieron con este, el de la esfera de superficie es mucho más fácil, porque solo hay un R para integrar, eso lo hace extremadamente más sencillo. Y lo que les decía, que los dejé pateando, ¿cuál de las dos integrales le parece la más sencilla para calcular el U? O sea, integrar la densidad o integrar el campo. Si alguno se la juega a decirme ahora, pero si no, prueben a hacerlo de las dos maneras y van a ver que una de las dos es increíblemente más sencilla que la otra. De hecho, prácticamente no tenés que hacer nada en una de las dos. La densidad dirías. ¿Por qué, Nico, por qué decís que es la más fácil? Cero adentro y afuera, bien. Sí, la densidad va a ser más fácil. Prueben a hacerla, no les voy a decir cómo se hace todavía. Pues si tienen dudas nos consultan, pero sí, es justamente por lo que dice Nico en el fondo. Solo está definida la densidad en un solo R, y entonces solo tengo que evaluar en ese R, ya está, no tengo ni siquiera que integrar en R, porque solo hay un R donde está definida. Exactamente, integro solo en el casquete, o sea, tengo que integrar solo en el ángulo sólido, que ya vimos de las dos anteriores que integrar en el ángulo sólido es una pavada, simplemente multiplica por 4pi porque tengo la simetría esférica que hace que no me dependa de esos ángulos. Así que, listo. Le pueden tirar rosas a Nico, que se acaba de resolver el ejercicio. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos, muchaches. Me encanta ese capítulo. Ese capítulo es excelente. ¿Por qué perdí todo? Ahí está. Bueno, para que dejo de ver.